Nos unimos con los candidatos. Cada candidato tendrá 1 minuto para responder. Phil Mendelssohn y Aaron Palmer. Y también les vamos a dar 30 segundos si dirige sus comentarios a su ponente. También vamos a tener una ronda de preguntas rápidas, sí o no, sin explicación. Con eso vamos a dar la oportunidad a que los candidatos presenten su declaración de apertura. Empezaremos con Phil Mendelssohn. Gracias. Quiero agradecer la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles por anfitrión de esto, y yo estoy emocionada de colaborar con la ASLU en una cantidad de problemáticas. Les pido su apoyo para las elecciones preliminarias. Pueden visitar mi página web mendelssohn.com. Y ahí hablo sobre problemáticas de la seguridad comunitaria, temas que impactan la comunidad LGBTQ+, y otros temas. Un poquito sobre yo. Yo sí luché por el consejo con leyes de control de armas. También tenemos a un fiscal que es a mi apoyo, y también he sido parte de promulgar varias otras leyes. Estoy emocionado de participar. Ahora, Aaron Palmer tiene 1 minuto. Gracias a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles DC. Mi nombre es Aaron Palmer y estoy postulándome para presidencia de concejal, y proveo servicios a al público, y estoy orgullosa de proveer compasión a este puesto. La primera aspecto que me enfoque es llegar a las necesidades básicas. Sabemos que no ha habido inversión por mucho tiempo. Sabemos que comunidades estables son comunidades seguras. También creo en la intervención contra la violencia bajo la escala que lo vea como una crisis pública, también creo en una manera de abordar coordinada entre agencias. También creo rendición de cuentas a las agencias, sea el Departamento de Policía, el Crime Lab, y también las emergencias, la manera que acudimos a emergencias. La primera pregunta es amplia. ¿Cómo define usted la seguridad de la comunidad? Phil Mendelssohn tiene 1 minuto. Y me parece que la mayoría de las personas definirían seguridad de la comunidad como una comunidad sin cero delitos. Yo también incluiría diferentes aspectos de calidad de una vida. Por ejemplo, personas que se preocupan sobre trato humano y que impacta la seguridad comunidad, y me parece que tiene que ver también sobre el incremento a delitos y qué podemos hacer para disminuir eso. De esa manera todas las personas en la comunidad se sientan seguras en sus barrios. Gracias, Aaron Palmer. Su respuesta, le damos 1 minuto. Muchas gracias. Yo definiría la seguridad de la comunidad como comunidad estables y seguras, y también algo que se merece cada uno de los residentes en DC. Y he hablado a llegar a las necesidades básicas. Es la idea de que cada residente en la área de DC merece una educación de calidad y necesidades básicas. Eso llega a las necesidades básicas de una manera significativa. También creemos que la desinversión impacta la seguridad de la comunidad. Sabemos que invertir en la seguridad de la comunidad es una manera de corregir coches abandonados, basura en las calles, lugares vacantes. Todo eso lleva a abordar eso, mantiene a las comunidades seguras. Gracias.
raíz del asesinato de George Floyd. En la primavera de 2021, la Comisión de Reforma de la Policía de Distrito de Colombia publicó amplias recomendaciones para guiar al distrito en la reimaginación de la seguridad pública en el distrito. ¿Cuál de estas 90 recomendaciones identificaría como sus principales prioridades y qué hará para llevar esto a cabo? Phil Mendelssohn, un minuto. Claro, empezaré con dos problemáticas, aunque usted mencionó la prioridad tema. Una sería que la policía pueda negociar con un proceso disciplinario. En el año 2020, yo abogué para específicamente prohibir disciplina de negociación y sabemos que eh, esto se ha volvido un tipo de publicaciones contra mí. Y otra es fortalecer la rendición de cuentas, presentar legislaciones como el producto de la Comisión sobre temas de rendición de cuentas, tener un auditor para seguridad, oficial de seguridad y abordar las quejas y que hay una variedad de recomendaciones de la Comisión Policial. Y yo soy la persona que asigné a personas en la comisión y espero que en el verano esa legislación pueda ser aprobada por el Consejo. Palmer tiene un minuto. Muchas gracias. Yo nombrara que el trabajo maravilloso que fue el informe por parte de la Comisión de Reforma Policial. Yo firmemente apoyo ese informe. De hecho, nuestro equipo siguió un documento que respalda esta reforma. Yo también apoyo un diputado auditor para la seguridad. Sabemos que unas de los retos ha sido la aplicación. También apoyaría las recomendaciones del informe de invertir en necesidades básicas, unas redes de seguridad. También yo me aseguraría que los recursos vayan a salud mental para que pueda abordar las necesidades y de esa manera la policía se enfoque en el aspecto de crímenes o delitos. Como presidente del Consejo, ¿a qué inversiones comunitarias dará prioridad para prevenir la violencia en su conjunto y intervenir en la crisis sin necesidad de una respuesta policial? Phil Mendelssohn. Bueno, una cantidad de posibilidades y me parece que la más obvia y la que sería más frecuente sería las intervenciones de salud mental. Entonces, en esencia, tenemos que mandar policías a un incidente que se trata de un caso de salud mental. ¿Qué es lo que podemos hacer para traer recursos de salud mental e intervenciones a situaciones donde el resultado no es encarcelamiento o detención, pero que sea una intervención para una necesidad de salud mental? Esa respuesta sería un poco más obvia. Y mi otro punto es más complejo. Tenemos que ver más a la diversión puede ser que la policía pueda estar involucrada, pero también sabemos que también el uso de sustancias también puede ser la causa. Sabemos que encarcelamiento no aborda la necesidad y sabemos que la mayoría de cantidad de personas están encarceladas como resultado. Entonces, ¿qué inversiones comunitarias daría prioridad para prevenir la violencia en su conjunto, intervenir en la crisis sin necesidad de su respuesta policial? Erin Palmer. Y sí, yo he mencionado mucho sobre invertir en necesidades básicas y eso quiere decir tener segura y estable vivienda, trabajando para acabar con la hambre, en particular con las niñas y personas de tercera edad, asegurándose que todos tengan una educación pública de alta calidad. También mejorando acceso a salud
Sabemos que las mujeres negras tienen una desigualdad de fatalidades, de muerte materna. Entonces queremos también asegurarnos que estamos bien coordinados. Sabemos que los programas de intervención de violencia existen bajo variedad de agencias y muchas veces no hay comunicación entre esas agencias para que haga una manera de abordarlo, en coordinarlo. Y también pensamos que puede haber policía reformada para que puedan acudir de manera adecuada a las necesidades. Response Ahora questions. vamos a la serie de nuestras respuestas de sí o no, de respuesta rápida. Y la primera pregunta es, ¿apoya usted la ley de enmienda de despenalización de la venta ambulante de 2021 que despenaliza la venta ambulante? Phil Mendelssohn, no. Erin Palmer, sí. Apoya la aprobación de legislación para poner fin a la inmunidad calificada que protege a los oficiales de policía de la rendición de cuentas por irregularidades. Phil Mendelssohn, sí. Erin Palmer, sí. Y esta pregunta es una pregunta sí o no que vino de la audiencia. Esta persona pregunta, ¿y apoyan ustedes un centro de reducción de daños de las 24 horas al día? Phil Mendelssohn, yo no sé lo que eso es. ¿Y Erin Palmer? Sí. La próxima pregunta es de dos partes, solamente para Phil Mendelssohn. Recientemente usted declaró públicamente que el sentimiento público sobre la policía ha cambiado durante el año pasado. ¿Puede explicar lo que quiere decir con eso y cómo evalúa el sentimiento público? Y esas declaraciones vino de un artículo del Washington Post. Claro, se ha hecho varios sondeos este año y en febrero creo que Washington Post hizo un sondeo y demuestra que se ha elevado la salud pública y el crimen a su nivel más alto y hace varios años eso no fue el caso. La gente sí estaba satisfecha. El pensar de la gente de la salud pública se ha cambiado. Lo que yo escucho de la gente, sea esté yo en la zona 8, al oeste del río, que la gente piensa que la solución a los delitos no es reducir el tamaño de los cuerpos policiales, sino buscar soluciones que suplementan a los cuerpos policíacos y que se sienten que la policía sí están protegiendo a la comunidad y no ocupando a la comunidad. Y eso es lo que me refiero. Bien, y la pregunta siguiente, más allá del sentimiento público, lo que usted ha escuchado, ¿cuáles otros factores piensa usted que el Consejo debe tomar en cuenta cuando toma decisiones en torno a la financiación y las políticas de la policía? No estoy seguro cómo contestar esa pregunta. Lo que el Consejo necesita hacer es enfocarse en las necesidades en cuanto al crimen y entro en detalle en esto en mi sitio web en mendelssohn.com. Es que la policía necesita más recursos para cerrar los casos. Hubo un homicidio cerca de mi casa y tomó varios meses para que cerraran ese caso. Entonces necesitan más recursos para cerrar los casos. Es una manera de mirar a la financiación. En cuanto a las alternativas, por ejemplo, y el Consejo sí inició la financiación y se acordó hace varios años con el fiscal general. Lo que sí necesitamos es una evaluación del éxito de esos tres programas y financiar a medida. Gracias. Erin Palmer, estas dos preguntas son solamente para usted. ¿Cómo evaluaría usted el sentimiento público sobre la policía? Y si usted fuera elegida, ¿cómo evaluaría ese sentimiento público? Gracias por esa pregunta. Es importante
notar que cuando se habla del sondeo del Washington Post y que también se ha hablado de los mecanismos de abordar la seguridad pública y hubo mucho apoyo para las necesidades básicas y para la intervención. Y cuando hablamos de la seguridad, a veces las personas tienen una comprensión matizada de lo que es y tenemos que ser proactivos en vez de reactivos. En cuanto a la policía, lo que hago es que me resalta que desde 2017 eh, la auditoría hizo una encuesta preliminar que se convocó el, u- el uso, estudiar el uso de la policía y se hizo un estudio de eso en 2017 y se logró y se consiguió los datos para determinar el número apropiado de policías. Y Phil Mendelssohn habló de esto hace rato, pero sí quiero hacer esta pregunta. ¿Cuáles son los factores más allá del sentimiento público que debería incluirse en el proceso de la toma de decisiones de Consejo en torno a la financiación y las políticas policiales? La voz de la policía es tan esencial aquí y es algo que tiene varias partes. Las personas que son víctimas de crímenes, las personas que han perpetrado víctimas, hay personas que viven en vecindarios menos seguros, hay niveles de cómo se ven impactadas esas personas y necesitamos escuchar a las voces, por ejemplo, los jóvenes que sí se ven afectados por la violencia y sí tienen muchos niveles de trauma. Y también tenemos que guiarnos por los datos y el entender cómo la policía nos hace más seguros y no guiarnos por el miedo y la posibilidad de recrear las circunstancias que llevaron a la encarcelación masiva y de la sobrepolic y de tener demasiados policías en nuestros vecindarios. Este año, las víctimas de violencia doméstica han hablado mucho y han dicho que la demanda de los servicios ha aumentado durante esta temporada de la pandemia. ¿Cómo respondería usted como presidente? Vamos a empezar con Phil Mendelssohn. Yo sí me doy cuenta que cada pregunta empieza conmigo y en cada foro alternamos con quien empiece, pero yo sí empezaré. Cuando yo era presidente del comité, yo sí trabajé con la coalición de la violencia doméstica y lo que vimos fue el aumento de recursos a una variedad de organizaciones de la violencia doméstica para ayudarles a proveer más servicios. Como presidente del consejo, yo sí voy a depender de los diferentes comités para sus recomendaciones. El presupuesto que aprobamos esta semana en cuanto a la violencia doméstica reflejó las recomendaciones que vino del comité y me doy cuenta a última hora que recibí un comunicado de la organización de la violencia doméstica de unos 27 millones de dólares más de lo que se podría acomodar en nuestras reuniones. Yo no sé la defensoría que ellos tenían directamente con el comité judicial, pero sí, yo sí dependo del comité judicial para sus recomendaciones. Gracias. Erin Palmer, gracias por esa pregunta. Necesitamos financiamiento completo para sobrevivientes de violencia, sea sexual, de armas, y eso es, y lo primordial es entender los efectos que desencadenan de la violencia doméstica, y eso comprende también financiar los servicios de la justicia de las víctimas. Y en cuanto a la violencia doméstica, recibimos una presentación en el comité de ANC de un proveedor de viviendas y, y se requiere financiación. No se puede poner una persona en una vivienda porque es esencial tener tanto la vivienda como los servicios y eso requiere la inversión intencional
que hay que tener esas dos partes para cumplir con este tema, con esta meta. Entonces vamos a cambiar el orden. Esta es la segunda sección de nuestras preguntas de respuesta rápida y la primera es, ¿apoya usted terminar con la práctica de detener y registrar en el distrito Erin Palmer? Sí. Phil Mendelssohn, sí. ¿Y apoya poner fin al uso de confinamiento solitario en la cárcel de DC? ¿Sí o no? Erin Palmer, sí. Phil Mendelssohn, no, pero quisiera explicar, si me permita. Creo que el confinamiento solitario debe usarse raras veces, pero quizá habrá situaciones de disciplina en que sea necesaria. Yo no lo apoyo en situaciones por largos ratos, pero por cortos plazos de tiempo, por razones disciplinarias, yo sí lo apoyo. Apoya más fondos y evaluación de los programas y prevención y de interrupción de como respuesta de nuestra respuesta al aumento de la delincuencia, inclusive los homicidios. Erin Palmer, sí. Phil Mendelssohn, sí. Muy bien. La próxima pregunta se trata de una investigación de Washington Post que encontró que el distrito pagó 91 millones de dólares entre 2010 y 2020 para resolver casos en los que los oficiales de policía de DC fueron acusados de múltiples incidentes de mala conducta como arresto falso y fuerza excesiva. ¿Cómo debería abordar el Consejo del impacto de la violencia policial, de la seguridad de las comunidades de DC, específicamente de las comunidades negras de DC? Erin Palmer, esa es una pregunta tan importante porque eso es lo que pone estrés sobre la policía y el rol que juegan. Y hemos visto varios casos de la mala conducta de la policía y la falta de transparencia y la falta de acción. Y esto crea un sistema de desconfianza y el recrudecimiento de la situación en el público en general. Debemos pensar en ampliar la oficina de las quejas de la policía. Lo que algo interesante en el informe es la autoidentificación de las quejas, que no se debe esperar hasta que se denuncie una queja, que no existan muy a menudo por el desequilibrio de poder. Creo que el ampliar esa autoridad, eso sería algo positivo. Gracias, Phil Mendelssohn. Bueno, las recomendaciones de la comisión que se abordara la mala conducta de la policía y supervisar, y también se recomendó que se toman pasos para reforzar la policía y que las recomendaciones deben ser vinculantes y no tan solo simplemente recomendaciones. Yo sí lancé una legislación para abordar todas esas cuestiones. Yo sí hablé antes acerca de que la disciplina en la policía es una manera sutil que por el tiempo posibilita la mala conducta que lleva a los casos a que usted hizo referencia. Y el comité de la seguridad pública debe tener audiencias sobre estas cuestiones. Cuando yo era presidente, me acuerdo que la ACLU sí nos trajo muchos casos y fue interesante ver cuál fue la respuesta de la policía. Gracias. In the fall of last year, a memo by the U.S. Marshal Service detailed significant health and safety conditions at the DC. En otoño del año pasado, un informe de los U.S. Marshals detalló las importantes condiciones de salud y seguridad en la cárcel de DC. Recientemente, 2 personas fallecieron trágicamente la vida
estaban detenidas en la cárcel. Como presidente, ¿qué medidas tomará para hacer frente a las graves condiciones de salud y seguridad de la cárcel de DC? Primero que todo, quiero dar mis pésames. Yo sé que ha habido condiciones de ya de mucho tiempo y también ha habido un fallo en supervisión y abordaje de esos problemas. Entonces han habido pláticas de construir una nueva cárcel y nos deja en una posición de construir algo mejor, algo que rehabilite, pero me parece que también tenemos que reducir la población de personas encarceladas porque sabemos que esto normalmente empeora las cosas. Debemos reducir la población de personas encarceladas. También tenemos que asegurarnos a que las personas encarceladas regresen a su hogar. Yo pienso que hay espacio para mejoras. Phil Mendelssohn. Bueno, la pregunta se trata sobre condiciones en la cárcel. Yo quiero mencionar que la población ha disminuido comparado a los tiempos previos. Hace una década había 2,500 a 3,000 personas encarceladas. Después de las quejas de Marshall fueron publicadas, yo fui y me uní con el director de interino de las cárceles y vamos a continuar a hablar cómo mejorar las condiciones. Yo pienso que la gestionamiento de las cárceles tienen que ver mucho con los problemas, porque esos problemas son recientes y también no ha sido el caso previamente. Me parece que eso tiene que ver con el gestionamiento. El consejo va a tener audiencias sobre las condiciones de cárceles y también yo avanzaría fondos para el presupuesto del año que sigue para construir nuevas cárceles. La falta de acceso a la vivienda es el principal obstáculo para la reinserción en la comunidad de las personas que salen de las prisiones y cárceles. ¿Qué políticas propondría y apoyaría para abordar este problema? Aaron Palmer, sí, muchas gracias. Muchas cosas que no tomamos en cuenta cuando hablamos sobre vivienda para residentes que regresan a la ciudad, a su hogar, es hablar sobre vales. Hay mucho que hacer para asegurarse que esas personas tengan vivienda a largo plazo y asegurándonos que haya un tipo de estabilidad. Eso es crucial. Me parece que podemos tomar medidas básicas sobre vivienda en cosas amplias, asegurándose que las viviendas sean más asequibles, asegurándose que haya unos fondos para estas necesidades y pueden esto ampliar oportunidades para vivienda y ciudadanos que regresan a sus hogares. Podemos establecer algo para que tengan vivienda a largo plazo. Phil Mendelssohn, yo tengo una parte muy grande sobre vivienda en mi página web que pueden visitar. Y yo financié para un programa piloto de vivienda para ciudadanos que regresan a civiles y para su familia. Es un programa temporal. Sabemos que las barreras para regresar a ser civiles otra vez es vivienda y empleo. Tenemos que hacer lo mejor que podemos en el aspecto de vivienda y pueden visitar mi plan en mi página web. He colaborado con una organización para apoyar a encontrar vivienda y empleo. También he sido apoyador de Voices for a Second Chance, que no realmente se trata tanto por asuntos de empleo, pero para llegar a necesidades básicas como identificación. Entonces, hay varias maneras de disminuir las barreras para regresar otra vez a la vida civil.
La próxima pregunta son de respuestas rápidas, sí o no. ¿Apoya usted la recomendación de la Comisión de Reforma Policial del Distrito de Columbia de retirar a la policía de la aplicación de la ley de tráfico y sustituirá para otra que ya no sea de la ley? Palmer, sí. Mendelson, sí. ¿Apoya la creación de una base de datos públicas de registros de mala conducta policial, sí o no? Aaron Palmer, sí. Phil Mendelson, sí. Y esta pregunta viene de la audiencia, es una pregunta de sí o no. ¿Apoya la propuesta presupuestaria del alcalde para 2023 que pretende añadir 4,000 agentes al Departamento de Policía Metropolitana? Palmer, no. Phil Mendelson, sí. Pero me gustaría explicar. Vamos a permitir a que Palmer primero explique su respuesta y después Mendelson. ¿Debo de esperar para que tomen tiempo? 30 segundos, bien. Como mencioné previamente, hubo una recomendación por el auditor de DC de incrementar la policía en el año 2018, pero me parece que no hay suficientes datos para identificar que nuestra cifra mágica son 4,000 agentes. Yo creo de operar basada en si la policía es necesaria o si podemos salir con otra cifra informada por mejores datos. Phil Mendelson puede explicar su respuesta. Entonces la pregunta es si apoyo la propuesta presupuestaria del alcalde para que pretende añadir 4,000 agentes al Departamento de Policía Metropolitano, ¿no? Yo digo que sí, no hay nada en el presupuesto que menciona que va a incrementar a 4,000 agentes. El alcalde ha mencionado que quiere incrementar la fuerza policial, pero me parece que eso es un error. No me parece que esa es la cantidad. Y bueno, mi argumento, no es necesario entrar en argumentos. Su propuesta es de incrementar por 35. Y bueno, yo apoyo el presupuesto del alcalde, pero no apoyo los 4,000 agentes. La próxima es la Comisión de Reforma de Policía de DC. Llegó a la conclusión de que nuestro sistema de respuestas a la crisis depende demasiado de la policía. ¿Está usted de acuerdo con esta postura y cuál es su posición sobre la asignación específica de algunos fondos de presupuesto policial para financiar soluciones de seguridad no policiales dirigidas para la comunidad y a los encargados de responder a la crisis, incluyendo los proveedores de servicios a las víctimas? Sí, gracias por la pregunta y yo apoyo. Como mencioné, acaban de aprobar una resolución antes del informe por parte de la recomendación de la comisión que refleja esa idea. Habla sobre desinvertir del Departamento de Policía, que quiere decir remover funciones en el departamento que no debe de ir con la policía, mover el apoyo de salud mental a los profesionales que se enfocan en esa área y mover eh, mover asuntos como de multas de transportación que vaya a la Comisión de Transportación y que haya maneras de abordar los problemas en una manera que sea beneficiante a la comunidad y removerla de la policía para entonces, Phil Mendelson, entonces, sí, es el apoyo de cortar el departamento policial. Mi respuesta sería no. Yo apoyo un incremento de 35 agentes. Entonces, si la pregunta es que si la comunidad depende mucho en las policías, en asuntos que no tienen que ver con la policía, yo estaría de acuerdo. Pero si la respuesta es cortar fondos, mi respuesta sería no. Yo pienso que podemos hacer más si somos eficaces en nuestros programas. De hecho, nuestros ingresos han crecido. De esa manera podemos invertir en programas como interrupción de violencia. Me parece que hace 4 años no había ningún presupuesto y ahora hay alrededor de 20 millones para varios programas. Entonces podemos construir esta programación y alternativas y crear financiación, pero la respuesta no es cortar el presupuesto para hacer esto a cabo.
Las próximas preguntas es sobre agentes de recursos escolares. El año pasado, el Consejo aprobó por unanimidad una ley para reducir gradualmente el número de agentes de recursos escolares en las escuelas públicas y concertadas de deseo y sustituirlos por recursos de seguridad policiales durante los próximos 3 años. Palmer. Muchas gracias. Yo apoyo de remover seguridad de las escuelas. Yo pienso que esto impacta a los estudiantes y facilita el camino de escuelas a cárceles. Y yo pienso que debe haber más servicios sociales, apoyo mental en las escuelas. Y también yo había leído por alguien que se llama Dads on Duty, un grupo de padres que fueron a las escuelas para apoyar diariamente y dramáticamente reducieron violencia en las escuelas. Y yo sé que la transición de seguridad a mover la seguridad de las escuelas no es decir de remover recursos, es ir a transicionar a un recurso que sea muy bien financiado, que sean personas que tengan una relación ya con los estudiantes y que sirvan como mentores. Phil Mendelssohn, ¿cuál es su posición? Usted, yo sé que estaba en contra de remover los agentes, correcto. Primero que todo, hay una falta de entendimiento por el público. Los agentes de recursos escolares no son oficiales de policía en las escuelas, no son oficial policial en la escuela. Estos son agentes capacitados que han trabajado con escuelas, con estudiantes y son asignados a una escuela y están familiarizados con la escuela y las problemáticas que se enfrentan en esa escuela. Entonces, no es como si tener un policía en la escuela, pero si sucede un incidente, y esto sucede como un niño hace un año agredió a un maestro y le dio con un ladrillo y eso requiere de reacción policial. Yo prefiero tener a alguien capacitado que ha trabajado en escuelas que puede responder a un incidente como ese en comparación a un policial en uniforme que no tenga ese tipo de capacitación. Gracias. ¿Qué políticas en particular ha tenido o promulgaría para reducir las barreras a los ingresos estables para los residentes indocumentados del distrito, incluyendo aquellos que han sido excluidos de la ayuda federal y local durante la pandemia? Sí, hemos visto que las personas indocumentadas repetidamente han pedido apoyo y muchos de ellos son trabajadores esenciales, han estado en la primera línea proveyendo servicios que necesitamos y en general han recibido muy pocos fondos. Me parece que inicialmente un pago de $1,000 no suficiente para ningún tipo de estabilidad o un tipo de apoyo significante para la crisis. Llamamos por financiamiento adicional en este presupuesto. Silverman acaba de agregar presupuesto adicional para esto. Yo pienso que es un paso significativo. Yo pienso que no debemos excluir a las personas indocumentadas en el futuro. Phil Mendelssohn, como yo escuché la historia, no fue qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estamos haciendo para apoyar a los trabajadores excluidos e indocumentados, pero la pregunta es qué es lo que podemos hacer para un ingreso estable. Es lo que yo escuché. Y entonces acabamos de incluir 20,000 en becas el año pasado, 40 millones en becas. Eso no es algo estable, es temporal. Y lo que yo hice para algo más estable es expandir el crédito por hijo para que esto aplique a personas indocumentadas que puedan ser elegibles por crédito tributario. Y también hemos modificado el programa de impuestos para que puedan
sea un tipo de ingreso garantizado. Si reciben un crédito de 6,000, eso sería como $500 al mes por la ciudad. Eso sería ingresos estables. También establecido programas para caminos para empleo en el DC, y también he sido patrocinado por eh, uniones donde tienen indocumentados, trabajadores y excluidos. DC Council passed the Sanctuary Values Amendment Act, which limits local law enforcement's ability to cooperate with federal immigration authorities. En Since 2020, then, el there have been Consejo no aprobó la reports ley de including the enmienda National que Security limita la Directorate cooperación de las of fuerzas seemingly del orden violating this con law. las autoridades federales. Desde This entonces shares ha habido concerns repetidos about informes de que el policies distrito ha and violado esta departmental ley. actions and other ¿Qué cities pasos tomaría to not como collaborate presidente and para share hacer cumplir las information. políticas para que el Departamento de Policía de Metropolitana Erin y Palmer. otras agencias de distrito no colaboraran o compartieran información con ICE? Erin Palmer, esta es una cuestión de supervisión. Tenemos ya una ley aprobada y hay informes de una falta de cumplir con esa ley. Y tenemos el deber de supervisión de hacer las preguntas y tomar acción para asegurarnos de que se acate la ley. Y parte de lo que yo hablo en el consejo es un plan de la rendición de cuentas, es un plan de un consejo más moderno y que rinde más cuentas y para empoderar al consejo de aprobar leyes y supervisar. Y eso es un ejemplo de lo que se hace cuando las agencias no acatan las leyes y cuando se dedica a tener personal no política, se puede responder mejor a las agencias que no acaten las leyes. Gracias, Phil Mendelssohn. Yo sí quiero decir algunas cosas. Primero, la política de distrito de no colaborar con ICE empezó cuando yo estaba presidente del comité judicial. Es una política que yo he apoyado por más de una década. Sí debe hacer supervisión del consejo en cuanto a la medida que si haya violaciones de nuestra política y la colaboración. Y yo sí digo eso porque a veces con los bases de datos federales hay que reportar algo, pero no debe haber colaboración con ICE. Pero yo sí quiero tomar los segundos restantes, pero resaltar, porque esto es importante. No es que ICE ni la política federal no nos guste, es que la gente que tiene miedo de encontrarse con ICE no van a reportar los delitos. Y yo sí quiero que ellos reporten los delitos. Y no quiero que se desanimen las víctimas de reportar porque tienen miedo de que ICE les vayan a agarrar. Gracias. The next series of questions La will próxima be serie de under rules of preguntas rapid es response otro bloque questions. de preguntas de rápida Yes or respuesta. no. Entonces, estas Um, preguntas son the simplemente DC sí o Task no. Force on Jails and El grupo de Corrections, trabajo y distrito or sobre the Center cárceles y Task Force on justicia Jails and Justice, o as el it's called, District Task has Force released ha recommendations publicado that will recomendaciones para reduce the reducir de incarcerated manera population by a third de between la now and población encarcelada 2030. total de We DC support de legislation de that un tercio guarantees a access la to mitad para accredited task 2030. ¿Apoyaría la forces. legislación que efectúe estas recomendaciones, sí o no? Erin Palmer. Erin Palmer, sí. Phil Mendelssohn. Phil Mendelssohn, yo no sé las recomendaciones. Bien. There are twice as Hay many special el police doble de officers in agentes de policía metropolitan especiales police que officers agentes than del Departamento de civilians, and Policía special police Metropolitana. officers are Y also muchos de afforded estos guns and other policías military especiales están power. autorizados a Would you portar support armas y limiting tienen his poderes powers for special policiales. police? ¿Apoya la limitación de los Yes or poderes no? policiales para la policía especial, incluido el desarme? Phil ¿Erin Mendelssohn. Palmer, sí o no? Erin, sí. Phil Mendelssohn, sí. Okay. And the last rapid Y response la yes or no última question came from the pregunta audience. rápida que vino de la Do audiencia. you believe in tent ¿Creen increments? que I think en I will los word barridos the de question a bit campamentos de more carpas? precise Y and yo just sí voy a ask precisar la pregunta y yes or preguntar no. que Are you supportive sí of the apoyen administration's ustedes pilot la program administración de for clearing Bowser encampments? que se Erin ha Palmer. ah, despejado los encampamentos. No, y sí Phil Mendelssohn, would you like to agradezco la answer? oportunidad de explicar. Okay. Y Phil Mendelssohn, sí.
Y yo sí creo que tenemos tiempo, entonces ustedes tienen 30 segundos para explicar. Erin Palmer, you can start. Erin Palmer, usted puede empezar. Muchas gracias. Parte de lo que es un problema de los protocolos de los campamentos es porque no es un acercamiento de vivienda, porque y por eso que resulta en el desplazamiento de nuestros vecinos y en peores instantes involucra el causar más Okay, Phil Mendelson, you have your desplazamientos. explanation. Debemos pensar más en las viviendas y no en el desplazamiento. Phil Mendelssohn, yo sí creo que esto es poner en primer plano las viviendas. Estos campamentos se han identificado los individuos y sus necesidades y han encontrado viviendas para esas personas y después han destruido los campamentos. Hay personas que vinieron después, pero sí es un acercamiento para poner en primer plano la vivienda y para que la gente aprenda dónde Thank you. y con qué programas acudirse. One final question. Una for última both of pregunta you. para ambos ustedes. There have been a lot of programs and a lot of Ha violence habido prevention programs muchos that have programas para la prevención de violencia que se han in recent ampliado years. y recibido I'm más wondering if you fondos could en take a los minute últimos to años. describe, Y les pido a cada uno de how ustedes you que ustedes describan si como usted, como presidente del consejo, contestaría a la pregunta de la prevención de la violencia y navegar los diferentes programas y cómo evaluarlos y cómo implementar una estrategia íntegra para reducir la violencia de las armas. Erin Palmer. Creo que la pregunta habla de el problema, que es es una respuesta íntegra. Tenemos la oficina de Ingrid, tenemos los programas en los hospitales y también tenemos el programa Cure the Streets en la oficina del fiscal general. Creo que algo desalentador es que hay partes del programa en la alcaldía y partes en la fiscalía y hay falta de coordinación que no sirve a nadie bien en el distrito. Creo que la coordinación y eso puede haberse por la supervisión del consejo y necesitamos más datos y más rendición de cuenta. Ahí parte del reto es que los servicios subcontratan y esos servicios subcontratan que dificulta la recolección de los datos que necesitamos para Thank you. saber Phil cómo Mendelson. están yendo estos programas. Gracias. Phil Mendelssohn. El problema es que respondemos a la prevención de la violencia de manera reactiva. Se comete un delito, la policía viene y estamos reaccionando. Debemos hacer algo más proactivo. Y 2/3 de las personas que reentran van a cometer delitos una vez más. Y entonces, mientras están encarcelados, debemos trabajar más con esas personas para reducir la posibilidad de que cometan delitos una vez más. Sí, entonces, y también hay que prevenir las acciones de represalias entre los grupos delictivos. Yo sí apoyo entrar en las escuelas e identificar a los estudiantes que están faltando mucho a la escuela, porque esos mismos estudiantes corren el riesgo de entrar en el sistema carcelario y necesitamos darles servicios para que nunca se meten en en el sistema carcelario. Hay mucho más, pero no hay tiempo All right, de decirlo. now we will have closing remarks. Y ahora vamos a from tener the candidates, and we'll go in respuestas alphabetical order once again. So we'll start para with Phil cerrar y Mendelson. vamos a ir en orden alfabético. Phil Mendelssohn. Creo que, y quiero agradecer al ACLU, estoy comprometido en las cuestiones de la seguridad pública y yo sí estoy pensando en muchas estrategias y no lo contesté antes,
pero no creo que la solución a los delitos es de encarcelar a la gente con sentencias muy largas. Creo que necesitamos ser creativos y sensibles y buscar estrategias que previenen los crímenes antes de que empezaran y no tener una actitud punitiva. Sí hay que enfocarnos en la seguridad pública, pero hay otras cosas en mi historial de que estoy muy orgulloso el introducir y apoyar la ley NIR y vayan a mi sitio web medicineforchange.com. Hay mucho más ahí. Les agradezco el tiempo y espero tener su apoyo el 21 de junio. Gracias. Gracias, Erin Palmer, su declaración para dar cierre. Gracias. Soy Erin Palmer y me postulo para la presidenta del Consejo. Creo en el liderazgo basado en los valores. No voy a cambiarme de mente durante los SROs, durante esto, ni de la involucramiento de VDOT en el tráfico ni en los centros de la reducción de daño. Y no voy a vacilarme de si debemos desfundar la policía. Me voy a trabajar sobre los valores y los datos y me comprometo en invertir en las necesidades básicas y en la prevención de la violencia para abordar la crisis en que lidiamos y la rendición de cuentas para la comunidad, por ejemplo, la policía y el laboratorio de crimen que ha perdido su acreditación, que significa que no tenemos un sistema justo para el cerrar de los casos. Muchas gracias y gracias por todos ustedes que se han unido para escuchar y participar de la audiencia y gracias a la CLU y las otras organizaciones quienes son anfitriones de este foro. Gracias, Jenny. Which has lost its accreditation and means we do Thank not you have a again just to and everyone fair who's system for joined us closing tonight. cases. The Thank DC you. Board of Gracias a todos Elections has ustedes. already started mailing Thank you ballots both, for the and La January Junta de thank you everybody Elecciones, who so joined please to check your listen tonight mailbox and or participate in update the your voter audience. registration And thank you to the at ACLU and member other organizations that hosted this dcboe.org. forum. Thank you again to our Thank you, candidates, to our gracious moderator, and to everyone in the audience for joining Which us has tonight. lost its We hope you have a accreditation great and night. means we do Thank not you have a again just to and everyone fair who's system for joined us closing tonight. cases. The Thank you.